La que tiene arriba es la manita. Ya se observa. Ah, muy bien. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. El día de hoy, nuestra clase se refiere a la probabilidad del evento simple. Veamos, pues. Cuando hablamos de probabilidad, es un concepto que manejamos en nuestra vida diaria. Todos lo manejamos, pero es difícil definirlo. Por eso es que la ciencia toma estos conceptos, los organiza en definiciones, características, propiedades, técnicas, procedimientos y los vuelve científicos. Entonces vamos a empezar por definir lo que es un valor de probabilidad. La probabilidad es un valor relativo que se obtiene de dividir las frecuencias absolutas de un evento entre el total de eventos participantes. Y su fórmula es probabilidad de X igual a X partido N. Por lo tanto, una frecuencia absoluta se refiere a un valor entero, como 15, 20, 30. Y una frecuencia relativa es un valor decimal. Y el valor decimal se obtiene dividiendo un entero entre otro entero más grande. Por lo tanto, un decimal identifica al valor de probabilidad. ¿Cómo se representa la probabilidad? La probabilidad se representa con valores decimales, como fracción y como porcentaje. Entonces, la probabilidad puede representarse de tres formas. Uno, un decimal. Ejemplo, probabilidad de rechazo, 0.2. Dos, puede ser una fracción. Ejemplo, 3 de cada 5 son aceptados. 3 quintos igual a 0.60. Y 3 puede ser un porcentaje. Ejemplo, el 65% de los estudiantes de un curso aprueban. 65 dividido 100 igual a 0.65. Entonces, en un problema necesitamos un valor de probabilidad. Y este puede presentarse de cualquiera de estas tres formas. Toma de decisiones con base en la probabilidad. La probabilidad toma valores de 0.01 a 0.99. 0 y 1 no son probabilidad. El 0 es una certeza de que el evento no ocurre. Y el 1 es una certeza de que el evento siempre ocurre. Entonces nos interesa probabilidad. 0.01 a 0.99. Y vamos a manejar nuestro margen de tolerancia de 0.25, como lo hacíamos con los coeficientes. Vamos a manejar la naturaleza positiva y negativa de la variable. Si la variable es positiva, conviene que la probabilidad sea alta. Si la variable es negativa, conviene que la probabilidad sea baja. ¿Y cuál es la probabilidad alta? Los que pasan de 0.25. ¿Y cuál es la probabilidad baja? De 0.01 a 0.25.
Entonces, toda variable positiva es la que conviene a la empresa, como las ventas, la producción, los ingresos. Y la variable negativa son las que no le convienen, las devoluciones, las pérdidas, los errores, los rechazos. Ejemplo, tenemos aquí un cuadrito de 3 columnas. En la primera columna está el evento, pago de clientes al crédito, pago de clientes al vencimiento, es una variable positiva. Cumplimiento de metas de ventas es una variable positiva. Cumplimiento de meta de producción es una variable positiva. Rechazo de cheque de un cliente es una variable negativa. Pues sí. Devoluciones sobre ventas es una variable negativa. Y tenemos en la segunda columna los valores de probabilidad: 0.75, 0.80, 0.22, 0.65, 0.18. Y luego en la tercera columna la decisión. Veamos la primero. Pago de clientes al vencimiento tiene una probabilidad de 0.75. Está alta. Es una ocurrencia de probabilidad conveniente. ¿Ah? Porque la variable es positiva. La probabilidad tiene que ser alta. El cumplimiento de metas de ventas también es positiva. La probabilidad tiene que ser alta. 0.80. Estamos bien. Cumplimiento de metas de producción es otra variable positiva. La probabilidad debe ser alta. Está en 0.22. Está baja. Entonces aquí se enciende la alarma y hay que revisar por qué se da esa probabilidad de que no ocurra una probabilidad alta. Entonces hay que ir a revisar las materias primas, la maquinaria, procedimientos. El rechazo de cheques también es una variable negativa. Esa variable tiene que tener una probabilidad baja. Y como está en 0.65, es una probabilidad alta. Por lo tanto, también hay que ir a revisar, ¿verdad? Porque es una variable negativa. Y la variable negativa, la probabilidad debe ser baja. Lick, perdone, ¿qué Debo- es lo que nos define la alta o la baja probabilidad? ¿Qué manda? ¿Qué es lo que define si es alta o baja probabilidad? Usted compara el valor de probabilidad con el 0.25 que tenemos de tolerancia. Ah, ok. Entonces, si pasa de 0.25 es alta y si no llega hasta 0.25 es baja. Ah, ok, siempre mantenemos esta cantidad, digamos. Así es. Recuérdense que Eh, este es un criterio del curso. Ya en su vida profesional ustedes determinan la conveniencia, esa tolerancia. ya, Puede es que ser más, puede ser menos. yo le había escuchado que un signo iba a definir eso, pero no, tal vez escuché mal. Gracias, Lick. Sí, es el 0.25. Entonces decíamos que las devoluciones sobre ventas es otra variable negativa. Tiene 0.18 probabilidad, es baja. Quiere decir que estamos bien. Donde estamos bien, quiere decir que el desempeño es aceptable y seguimos trabajando. Donde estamos mal, se enciende la alarma y entonces hay que ir a revisar. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño ejemplo para la toma de decisiones con base a la probabilidad. Ahora entramos al evento simple. Los problemas de análisis se refieren a un elemento. Entonces, cuando los problemas se refieren a un elemento, se trata del evento simple. Por ejemplo, se revisa un día de trabajo, se analiza una unidad producida, se observa un saco de abono. Entonces, uno es el evento simple. Esto es clave porque
Identificando el evento simple, aplicamos sus procedimientos de solución. Cuando veamos el evento compuesto, entonces tiene otros procedimientos de solución y tenemos que hacer esa separación. Cuando hablamos del evento simple es porque se analiza un elemento. Ejemplo número 1. Arnulfo es el jefe de ventas de una distribuidora de productos electrodomésticos. Ha recibido el reporte de las ventas, las cuales son 15 equipos de sonido, 12 televisores, 20 refrigeradores y 8 ventiladores. ¿Cuál será la probabilidad de que en la próxima venta, entonces observen ustedes aquí la pregunta, ¿cuál será la probabilidad de que la próxima venta, o sea, se refiere a una venta? Entonces es evento simple. La venta sea televisor, sea ventilador, o cuál es el producto con mejor probabilidad de venta. Entonces, primero, en la resolución, hacemos nuestro cuadrito o tablita de frecuencias. Estas frecuencias son absolutas. El evento son los productos. Equipo de sonido tiene una frecuencia de venta de 15, televisor 12, refrigerador 20 y ventilador 8. Y sumamos. El total de la frecuencia es 55, esa es nuestra muestra, nuestro tamaño de muestra. Segundo, calculamos el valor de probabilidad simple, utilizando la fórmula de X dividido N. X es la frecuencia y N el total de frecuencias. Entonces, para equipo de sonido tenemos 15 dividido 55, 12 dividido 55, 20 dividido 55 y para ventilador 8 dividido 55. Y los valores de probabilidad, 0.27 para equipo sonido, 0.22 para televisor, 0.36 para refrigerador y 0.15 para ventilador. Cuando ponemos la fracción, los numeradores deben sumar igual que el denominador, 55 dividido 55, para que nos dé la unidad. Y la sumatoria de los valores de probabilidad también deben sumar la unidad. 0.27 más 0.22 más 0.36 más 0.15. Puede ser que alguno de estos no esté aproximado y les dé 0.99. Entonces habría que ver cuál es y lo aproximamos. Como ven ustedes, la probabilidad, Sí, perdón, ahí siempre tiene que dar el 100%, entonces. así es. Ah, ok. Gracias. Entonces necesitamos para el análisis de probabilidad, una fracción. Y después de la fracción lo pasamos ya a valor relativo. Entonces observamos que el equipo de sonido tiene 0.27, no muy alta la probabilidad, pero está alta. Televisor 0.22 está baja. Refrigerador 0.36 está alta. Ventilador 0.15 está baja. Ya entonces aquí ya vienen las decisiones, ¿verdad? Vamos a revisar dónde hay baja de probabilidad, a qué se debe, y las altas pues están bien. Y respondemos las preguntas. Licenciado, disculpe una pregunta. Por Ya, ejemplo, si nos da punto 99 y tenemos dos valores que pueden ser aproximados, ¿cuál de los dos aproximamos? cualquiera de los dos. Cualquiera. Ah, ok. Sí. Gracias. Entonces el televisor con 0.22, una baja probabilidad. Ventilador 0.15, baja probabilidad. Y el producto con mejor probabilidad de venta es aquel que sea mayor, ¿no? El refrigerador con 0.36. Como ven ustedes, esto está facilito, como quitarle su chocolate al bebé. Ejemplo 2. Roberto es el encargado de las cuentas por cobrar de una empresa.
hará una revisión del estado de los créditos, por lo que necesita saber qué probabilidad habrá de que la primera cuenta seleccionada esté. Observen ustedes, primera cuenta, una. Esté al día, esté atrasada. ¿Habrá necesidad de acciones correctivas para las cuentas atrasadas? Veamos pues. Nos dan aquí un criterio. Las cuentas al día son las que tienen hasta 30 días. Ese hasta quiere decir que tienen de 0 a 30 días para que estén al día. Y las cuentas que están atrasadas tienen más de 30 días, o sea que tienen 31 en adelante. Ahí tenemos el criterio para analizar. Y aquí está la serie estadística de 20 cuentas con sus días de crédito. En esta tablita podemos analizar y podemos revisar cómo están los créditos. Entonces, para resolver, hacemos nuestra tablita de análisis. Evento al día, atrasadas, frecuencia y probabilidad. Entonces, para encontrar la frecuencia en este caso, tomamos la tablita y revisamos cuáles están al día. Son las de 0 a 30 días. La primera, 15. La segunda, 10. La tercera, 18. La cuarta, 20. La quinta, 30. Ya van 5. 35 no, 40 no, 55 no, 60 no, 20 sí, ya van 6. 25 sí, 7. Luego las demás vemos que se pasan de 30, por lo tanto están atrasadas. ¿Cuántas frecuencias hay en al día? 7. Y lo mismo hacemos con las atrasadas. Sumamos todas aquellas que tienen más de 30 días. 35, 40, 55, 60, 35, 38, hasta 35. Y vemos que son 13. Sumamos las frecuencias y debe ser n. 7 más 13 igual a 20. Estamos bien. Entonces, ahora sacamos nuestra probabilidad. 7 dividido 20 y 13 dividido 20. La probabilidad de al día, 0.35. Y la probabilidad de atrasados, 0.65. Y suman la unidad. Con entonces ya podemos responder las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de las cuentas al día? 0.35. Es una probabilidad alta, no muy alta, pero está alta, está buena. Ahora las atrasadas, 0.65. Está alta y no es conveniente. ¿Habrá necesidad de acciones correctivas para las cuentas atrasadas? Sí. Es necesario aplicar medidas correctivas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de atraso es alta. Entonces ya hay que ir a revisar procedimientos de cobro, llamadas telefónicas, qué es lo que está pasando. Muy bien. Como ven ustedes, esto sigue facilito. Ahora entramos a la probabilidad del evento simple con tabla de contingencia. Este ya es un temita más exigente. Nos pide siempre un poco de análisis, pero un poquito más de atención, un poquito más de análisis. Veamos, pues. Una tabla de contingencia es un arreglo de filas y columnas que registran los datos de una muestra de análisis. Es una tablita de filas y columnas. Tenemos los siguientes casos: probabilidad de evento simple o marginal, probabilidad conjunta, probabilidad condicional. Y tenemos reglas de probabilidad para la adición o suma, dos casos: eventos mutuamente excluyentes, eventos no mutuamente excluyentes. Y las reglas de la multiplicación, también dos casos: eventos independientes, eventos dependientes. Veamos nuestro primer ejemplo.
Fausto está encargado de la producción de una fábrica de cajas. Quiere hacer un análisis de probabilidad para la calidad de la producción. Y para eso tiene el siguiente reporte. Aquí nos dan la tablita ya elaborada. Turno, mañana, tarde y noche. Y los tamaños pequeña, mediano y grande. ¿Cuál será la probabilidad de que observar la primera caja? Entonces nos hablan de una caja. Evento simple. ¿Qué hacemos primero? Totalizar la tabla. Y la primera pregunta es para la probabilidad simple o marginal. Esa probabilidad se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un total de fila o un total de columna. Esta es clave. Anótenlo ahí, márquenlo, subrayenlo. La probabilidad simple o marginal se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un total de fila o un total de columna. Y ahí están las preguntas. Pequeña del turno de la noche. Entonces, primero, totalizamos la tabla. Sumamos las filas, total 35 para la mañana, 29 para la tarde, 26 para la noche. Y sumamos las columnas, pequeña 27, mediana 33, grande 30. Y los totales, 35, 29, 26 de las filas, suman 90. Y los totales de las columnas, 27, 33 y 30, también deben sumar 90. Ya totalizada nuestra tabla y cuadrada, respondemos las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera caja sea pequeña? Entonces, ¿cómo identificamos que es la probabilidad simple? Porque pequeña, si ustedes observan, tiene mediana, tiene mañana, tarde y noche. Y no nos preguntan pequeña en la mañana, pequeña en la tarde, pequeña en la noche, sino solo pequeña. Entonces, cuando está general, nos vamos al total. Esa es la simple. Pequeña, 27, y lo dividimos entre n, que es 90. Nuestra n se da el total de datos. 27 dividido 90. Igual a 0.30, una alta probabilidad. ¿Cuál será la probabilidad de que la primera caja seleccionada sea del turno de la noche? Igual. Noche, no nos preguntan si es pequeña, mediana o grande. Entonces, como está general, nos vamos al total. 26 dividido 90, 0.29. También una alta probabilidad. Esta es la probabilidad simple o marginal. Simple porque es la ocurrencia de un evento. Marginal porque la ocurrencia de un evento excluye la ocurrencia de los demás. Solo puede ocurrir uno. Probabilidad conjunta. Esta probabilidad de ocurrencia se da cuando en forma simultánea ocurren dos eventos. Uno está en fila y otro está en columna, lo cual provoca una frecuencia de intersección. Entonces aquí para formar la fracción de la probabilidad, la frecuencia de intersección es el numerador y el denominador el total de elementos, 90. ¿Cuál es la probabilidad de que la caja seleccionada sea mediana en el turno de la tarde? ¿Cuáles son los eventos participantes? Mediana y turno de la tarde. Entonces, observamos mediana en la tarde, en la tablita, y vemos que la frecuencia de intersección es 12. Y lo dividimos entre 90 y nos da 0.13. Una baja probabilidad de ocurrencia. Pregunta 2. Del turno de la mañana en tamaño grande.
¿Cuáles son los eventos participantes? Turno de la mañana, tamaño grande. ¿Cuál es la frecuencia de intersección? Vamos a la mañana, grande, 10. 10 dividido 90.11. Esa es nuestra respuesta. En los dos casos, una baja probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo quitarle un chocolate al bebé? Muy bien. Veamos la siguiente. La probabilidad condicional. Su nombre lo indica, hay una condición previa. Esa probabilidad se refiere a la ocurrencia simultánea de dos eventos, uno en fila y otro en columna, pero están relacionados por la frase dado que o sí. El numerador de la fracción es la frecuencia de intersección, pero el denominador es el total del segundo evento. O sea que puede ser un total de fila o un total de columna, pero no el total general. Repitiendo, la probabilidad condicional se refiere a la ocurrencia de dos eventos, uno en fila y otro en columna. Para formar la fracción de probabilidad, la frecuencia de intersección es el numerador. El denominador será el total del segundo evento, que puede ser un total de fila o un total de columna, pero no el gran total. Veamos. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar la primera caja sea pequeña, dado que es del turno de la mañana? Entonces, ¿cómo identificamos el caso? Porque tiene dado que. Pequeña, dado que es del turno de la mañana. Entonces, ¿cuáles son los eventos participantes? Pequeña y turno de la mañana. Pequeña es el evento 1, turno de la mañana es el evento 2. Entonces vamos a pequeña y mañana y vemos que la frecuencia de intersección es 12. Es el numerador de la fracción. Y vamos al segundo evento que es mañana y vemos su total. Mañana total 35. Ese es el denominador de la fracción. 12 dividido 35 igual a 0.34, alta probabilidad de ocurrencia. Como ven ustedes, está facilito, solo quiere un poquito más de análisis. Está un poco más entretenido. Pregunta 2. Del turno de la tarde, sí es mediana. ¿Cómo identificamos que es condicional? Porque ahí está en medio el sí. Turno de la tarde, sí es mediana. Eventos que participan, turno de la tarde, mediana. ¿Cuál es el primer evento? El turno de la tarde. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Entonces, turno de la tarde y mediana, vemos que también hay una frecuencia de intersección 12. ¿Y cuál va a ser el numerador? Será el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. ¿Cuál es el total de mediana? 33. Entonces, nuestra fracción es 12 dividido 33 igual a 0.36. Alta probabilidad de ocurrencia. Lick, perdone, solo podría repetir de dónde sale el 33. El 33 es el total de mediana. Si usted observa mediana, su total es 33. Gracias, Lick. Bien. Lick, ahí con una consulta, esas variables pues solo son individuales, por ejemplo, las combinaciones posibles, que sea pequeña, mañana, grande, tarde, no se pueden combinar, pregunto. ¿De qué forma se podrían combinar? Por ejemplo, ¿cuál es la, no sé, pregunto, eso se me ocurre, cuál es la probabilidad de que sea por la tarde, sea pequeña y grande? Entonces se haría 8 dividido 27
y 9 dividido 30, un ejemplo, pero no sé si se podría así o solo una pregunta en específico. Como usted observa, aquí vamos viendo casos. Ajá. Vamos viendo la probabilidad simple, la conjunta y la condicional. Esos son Ujú. individuales. Ah, ok. Ahora, como usted me pregunta, eso se da en la regla de probabilidad que vamos a ver ahorita. Ah, ok, perdón, gracias. Muy bien. Disculpe, Dígame. en la pequeña, eh, ¿por qué se toma el total de la columna? En la primera pregunta. Sí, disculpe. Va, mire, pues, dice pequeña, dado que es el turno de la mañana. Entonces, usted toma los dos eventos, pequeña y turno de la mañana, y ve cuál es la frecuencia que está en intersección, y es 12. Esa la pone de numerador. Y entonces, el denominador de la fracción tiene que ser el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento en la primera pregunta? El turno de la mañana. Entonces se va a la tablita y mira mañana cuál es el total, 35, y eso lo pone de denominador y lo divide para que le dé 0.34. Gracias, Lick. Muy bien, Disculpe, licenciado, perdone. diga. Entonces, así como en la segunda, donde dice del turno de la tarde, si es mediana, esto me indica que tendría que utilizar el primero de la tarde en mediana y lo tendría que dividir dentro de el 33, ya que no condiciona como en manera horizontal, sino vertical, ¿no es así? ¿Comprende Mire, bien? ves, la condición es de que el turno de la tarde ocurre primero que mediana. Entonces, ustedes cuando le dan el sí como en relación de los eventos, usted se va a los dos eventos, tarde y mediana, y ve cuál es la frecuencia que está ahí, 12. Esa la pone como numerador. Y el denominador es el total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Mediana. Entonces va a mediana y el total de mediana es 33 y ese es el denominador de su fracción. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Ahora observen ustedes, jóvenes, que la condición en un evento de esta forma tiene que darse con el dado que y con el sí, pero que estén uniendo los dos eventos. El dado que une pequeña con el turno de la mañana. El sí une turno de la tarde con mediana. Entonces ahí son condicionantes. Pero si están al principio de la pregunta, se vuelve conjunta. Tomen nota de eso, por favor. El dado que siempre va a estar en medio, uniendo los dos eventos. El único que se mueve es el sí. Cuando el sí aparece al principio de la pregunta, entonces ya no es condicional, se vuelve conjunta. Por ejemplo, si dijera, ¿cuál es la probabilidad de la caja? Si es del turno de la tarde, que sea mediana, entonces se vuelve conjunta. Si la caja seleccionada es del turno de la tarde, ¿cuál es la probabilidad de que sea mediana? Entonces vean, el sí se mueve al principio. Entonces ya no condiciona. La única forma que condicione es que esté en medio de la pregunta. ¿Les quedó? Muy bien. Lick, perdone. ¿Sí? Si la palabra dado que o la palabra sí está al inicio, sería conjunta, ¿verdad? Correcto. Así es. Así mero es. Y si Sí. está en medio, pues es condicional. Correcto. Ahí estamos. Vamos a las reglas de probabilidad. La regla de adición para eventos mutuamente excluyentes.
Mutuamente excluyentes quiere decir que solo uno puede ocurrir, como la probabilidad simple. Si ocurre A, no ocurre B. Si ocurre B, no ocurre A. Ahora observen ustedes. La probabilidad de ocurrencia de dos eventos se relacionan por medio de la letra O, ya que la letra O está en medio. Los dos están en fila o los dos están en columna. Entonces, la clave es que no hay una dado que, no hay un sí en medio de la pregunta, sino que hay una O. Veamos. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar la primera caja sea del turno de la noche o de la tarde? Entonces tomamos la probabilidad simple de noche y tarde y la sumamos. Noche 26 sobre 90 y tarde 29/90, lo sumamos y nos da 0.61. Una alta probabilidad de ocurrencia. Pregunta 2. ¿Cuál será la probabilidad de que al revisar la primera caja sea mediana o pequeña? Entonces, mediana y pequeña están en el mismo lugar, ¿verdad? Están en las filas. Mañana 35. Mediana 33 y pequeña 27. Entonces 33 dividido 90 más 27 dividido 90 igual a 0.67, una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces los dos eventos se unen por medio de la O y los dos están en el mismo lugar, ya sea filas o columnas. Entonces, cuando la pregunta involucra una O y los dos eventos están en el mismo lugar, se suman las probabilidades simples. Regla de adición para eventos no mutuamente excluyentes. El no mutuamente excluyente significa que los dos ocurren simultáneamente. Los dos pueden ocurrir. En este caso, los dos eventos se unen por la letra O, pero uno está en fila y el otro está en columna. En este caso, se suman las probabilidades simples de los eventos y se resta la probabilidad de la frecuencia de intersección. Repitiendo. En el caso de los dos eventos que se unen con la letra O, pero uno está en fila y otro está en columna, producen una frecuencia de intersección. Sumamos las probabilidades simples de los dos eventos y restamos la probabilidad simple de la frecuencia de intersección. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar la primera caja sea pequeña o del turno de la noche? Entonces, pequeña, 27 dividido 90, noche, 26/90. Pero observen ustedes que en la pequeña y en la noche la frecuencia de intersección es 7. ¿Qué sucede en pequeña? En ese 27 está sumado el 7. ¿Y qué sucede en la noche? En ese 26 también está sumado 7. O sea que el 7 se suma 2 veces. Por eso es que se resta una vez. 27/90 más 26/90 menos 7/90 igual a 0.51. Una alta probabilidad de ocurrencia. Pregunta 2. Que la caja seleccionada sea del turno de la tarde o mediana. Entonces vamos a la tarde, 29/90. Mediana, 33/90. Clic. Diga. Solo con una duda, el 7 se utilizó para sumar y que diera 27, ¿verdad? Por eso se restó. Así es.
Pero también se usó para sumar y que diera 26. Sí, ahí se duplicó. Y solo se resta una vez. Y solo se resta una vez para que quede sumado solo una vez. Solo una vez. Ah, ya. Sí. En la segunda pregunta, tarde, 29:90. Mediana, 33:90. Frecuencia de intersección, 12. Igual, ¿verdad? Entonces, 29 más 33 menos 12 dividido 90 igual a 0.56. Alta probabilidad de ocurrencia. Lick, yo sí no la entendí. ¿Cómo se saca lo del 7 y el 12? ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? Muy bien. El 7, si usted observa, es la frecuencia que está en intersección entre pequeña y noche. ¿Verdad? Entonces la pregunta es que sea pequeña o de la noche. Entonces, el 7 está sumado en 27 y también está sumado en 26. Está sumado 2 veces. Por eso es que lo restamos una vez como valor de probabilidad. 27,90 más 26,90 menos 7,90. Igual en la pregunta 2, habla de la tarde o mediana. Tarde y mediana tiene como frecuencia de intersección 12. Entonces lo restamos una vez. 29 más 33 menos 12. Y lo dividimos entre 90, que es el total. ¿Más o menos? Sí, Lick, ahorita sí, gracias. Bueno, recuérdense que el conocimiento se fija cuando lo practicamos. Ya en su poderosa tarea ustedes tendrán la oportunidad de repasarlo y fijarlo de una vez. Vamos ahora a la multiplicación. La multiplicación se da cuando los eventos se relacionan por medio de la Y. Otra letrita. La suma O. La multiplicación I. Y se dan dos eventos, independientes y dependientes. En el caso de los independientes, los dos eventos están en fila o los dos están en columna. Es igual que el caso 1 de la suma. En este caso, se multiplican las probabilidades simples de los eventos. Ejemplo, probabilidad de que la caja seleccionada para su revisión sea pequeña y mediana. Probabilidad de pequeña, 27 dividido 90. Probabilidad de mediana, 33 dividido 90, multiplicados 0.11. Ejemplo 2. ¿Cuál será la probabilidad de que al seleccionar la caja sea del turno de la mañana y del turno de la noche? Entonces, mañana 35,90 y noche 26,90. Multiplicados también nos da 0.11. Y finalmente tenemos la regla de multiplicación para los eventos dependientes. En este caso, los eventos se relacionan por medio de la letra Y. Uno está en fila y otro está en columna. Se resuelve por medio de la probabilidad conjunta. Entonces ustedes observan aquí, igual que en la suma, uno está en fila y otro está en columna. Y el procedimiento fácil de solución es aplicar la probabilidad conjunta. Ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar una caja para su revisión sea grande y del turno de la mañana? Entonces, grande mañana, 10 dividido 90, 0.11. Ejemplo 2. Que la caja seleccionada sea del turno de la noche y grande. Noche y grande, 11 dividido 90, 0.12.
Como ven ustedes, esto está facilito. Lo que hay que hacer es analizar detenidamente. Y para eso necesitan ustedes tener sus buenos chilitos ahí, ¿no? La conjunta, fíjense, la conjunta. Los dos elementos se unen, pero no tienen letra de unión. La suma, los dos eventos se unen por medio de la letra O. La condicional, los dos elementos se unen con dado que o sí. En la multiplicación, los dos elementos se unen por medio de la letra I, Y. Entonces eso es fácil, ¿no? Solo que ustedes deben manejarlo fácilmente. Si ocurren dos eventos, uno está en fila y otro está en columna, y no tienen unión, es la conjunta. Si tienen unión, será un dado que, será un sí, una O o una Y. Ahí lo manejan perfectamente. Como ven ustedes, cómo quitarle su chocolate al bebé. Veamos ejemplo número 2. El ejemplo número 2 tiene como característica que no nos dan la tabla, sino que esa tabla está en texto y la tenemos que construir. Sonia es asesora de una cadena de salones de belleza y debe hacer un estudio de probabilidad acerca de los servicios prestados. Revisó los registros durante los últimos 84 días y encontró en el salón 1, 12 fueron de peinado, 9 de corte, 5 de tinte. En el salón 2, 11 peinado, 11 corte y 8 tinte. En el salón 3, 10 peinado, 14 corte y 7 tinte. ¿Cuál será la probabilidad de que al observar un registro, ahí está la clave del evento simple, un registro, este sea? Entonces ven ustedes que no hay tabla, la tenemos que construir. ¿Cómo se construye? Hacemos nuestra tablita y ponemos en las columnas un evento y en las filas el otro evento. ¿Cuáles son los eventos? Dice que hay salones de belleza, 1, 2 y 3. Lo podemos poner en las columnas y en las filas que hay, el otro evento que son los servicios. Hay peinado, hay corte, hay tinte. Y entonces lo podemos formar así, ¿verdad? Aquí están las preguntas. Y primero construimos nuestra tabla. Disculpe, Lick. ¿Sí? Si nosotros nos confundiéramos y pusiéramos al revés lo que está en columnas en filas y lo que está en filas en columnas, al final no habría error porque daría lo mismo, ¿o me equivoco? Así es, así es. Ustedes pueden armar las filas, como por ejemplo yo tengo armado en columnas, están los salones, ustedes los pueden poner en filas y entonces no afecta. Ahí tenemos los salones 1, 2, 3 en las columnas, puede estar en filas. Y tenemos los servicios peinado, corte y tinte, está en filas, puede estar en columnas, no hay problema porque el total siempre va a ser el mismo y la frecuencia siempre va a relacionar a los mismos eventos. Y eso lo trasladamos la información que nos da para cada uno de ellos y tenemos ya nuestra tablita. La totalizamos y la cuadramos. Sumatoria de filas y sumatoria de columnas tiene que ser 84. Ya totalizada nuestra tablita, podemos responder las preguntas. Salón 2, si el servicio fue de tinte, observen ustedes. ¿Qué caso es este? Salón 2, si el servicio fue de tinte, correcto. El sí está relacionando en medio. Por lo tanto, es la condicional. Buscamos la frecuencia de intersección, salón y tinte. Salón, ¿qué salón es? 2. Y tinte, salón 2. Y tinte, 8. Muy bien, ese es el numerador de la fracción. ¿Y cuál es el denominador? El total del segundo evento. ¿Cuál es el segundo evento? Tinte. ¿Cuál es el total del tinte? 20. Muy bien. Entonces, 8 dividido 20, punto 40.
Una alta probabilidad. Pregunta 2. Peinado en el salón 3. Observen ustedes. Peinado. ¿Dónde está peinado? En la fila. ¿Dónde está salón 3? En las columnas. Hay una probabilidad de 2 eventos. Uno está en fila y uno está en columna. ¿Qué los une? Solo una comita. Peinado, o sea que no hay O, no hay I, no hay dado, no hay sí. Entonces es la conjunta. ¿Y cómo se resuelve la conjunta? La frecuencia de intersección dividido el total. Peinado en salón 3 tiene 10 dividido 84. Punto 12 es baja probabilidad. Pregunta 3. Corte o en el salón 1. Observen ustedes. Corte, ¿dónde está? En fila. Salón 1 está en columna, 12B. ¿Cómo se unen? Con la letra O. Entonces, uno está en fila, otro está en columna. Este es el caso de la suma con intersección. Entonces hay que restar. Total de probabilidad simple de corte, 31 dividido 84. Probabilidad simple de salón 1, 26 dividido 84. Frecuencia de intersección, su probabilidad, 9,84. 31 más 26 menos 9, lo cerramos entre paréntesis. Y le ponemos dividido 84, nos da 0,57. Alta probabilidad. Pregunta 3. Salón 2 y servicio de tinte. Salón 2, columna, servicio de tinte, fila. Hay una intersección. ¿Cómo están unidos? Con la letra I. Entonces hay que multiplicar. Pero como es una fila y una columna, entonces es la dependiente. Y aquí utilizamos la conjunta. Intersección entre salón 2 y tinte, 8. Dividido 84. ¿Cómo identifican ustedes este caso? Porque los dos eventos están relacionados con la Y. Uno está en fila y otro está en columna. Entonces, en ese caso, se vuelve conjunto. Si los dos se relacionan con la I y están en el mismo lugar, entonces sí, multiplicamos los eventos simples. Como ven ustedes, esto está facilito como quitarle su choco al bebé. Un poco entretenido, eso sí, así no nos aburrimos. Y listos para la tarea número 5, pero antes, la motivación. No importa cuántas veces te caigas, importa cuántas veces te levantas. Y miren ese bosquecito, invita a un cafecito con un sanguchito. Muy bien, jóvenes, esta es nuestra clasecilla de hoy. Vamos a dejar de presentar para que ustedes vayan a Classroom. Vamos a detener la grabación.